Cuando Jesús oró en Getsemaní, dijo estas palabras: y se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La gran pregunta es, cuando él dice Padre mío, ¿a quién se dirigía? Muchos piensan que se dirigía a otro ser, a otro Dios, pero la pregunta ¿es cierto ese pensamiento? Pues la palabra de Dios nos aclara perfectamente que él oraba consigo mismo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios estaba en Cristo, en el tabernáculo. No oraba a nadie más, sino que oraba consigo mismo. Recordemos que Él es el Padre eterno. El Padre eterno, según lo que dice Isaías 9:6. Entonces, repito el texto. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, la pregunta es, ¿podrá orar a alguien consigo mismo? O sea, orar a sí mismo. Claro que sí se puede. Máximo siendo Dios. Tenemos mucho testimonio que el Señor Jesús oró consigo mismo, platicó consigo mismo, hablaba de sí mismo. Esto podemos ver en 1 Timoteo. Por aquí vamos a ver unos pasajitos en 1 Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice la palabra que se dio a sí mismo. Él mismo se dio, nadie más lo entregó, él mismo se dio. También tenemos en Tito 2:13. En Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, aquí hay mucho testimonio que Él se dio a sí mismo. Entonces, por aquí tenemos también otro pasaje en el libro de los Efesios, Efesios capítulo 5 y su verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Él se entregó a sí mismo, según Efesios 5:2. Pero vemos Efesios 5:25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él a sí mismo se entregó. Nadie lo entregó, no que a sí mismo se entregó. También lo dice en el 27. Dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso dice la palabra. Él se entregó a sí mismo. Él oraba a sí mismo. Pero veamos también por aquí lo que dice el libro de Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que a sí mismo se despojó. Nadie lo despojó, sino que Él a sí mismo se despojó. Y dice que nadie lo humilló, sino que Él a sí mismo se humilló. Hay testimonio de que Él
actuaba así, pero ¿por qué razón? Porque era Dios manifestado en carne. Jesús en esta tierra era divino y humano. Lo divino en lo humano, que era su tabernáculo. Por eso es que él podía orar a sí mismo, consigo mismo, porque él estaba en el tabernáculo. La carne oraba consigo mismo, Dios estando dentro de él. Veamos por aquí Juan 8:18, también otro pasaje muy hermoso. Dice Juan 8:18. Dice así: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Él daba testimonio de sí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio. ¿Se da cuenta? Dice que Él da testimonio de sí mismo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, el Señor Jesús hablaba consigo mismo, daba testimonio de sí mismo, se entregó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, y eso está registrado en la palabra. Entonces vemos que sí, él podía orar consigo mismo. No oraba a nadie más, sino que consigo mismo. Que el Señor Jesús les bendiga.